la primera mitad del siglo XIV, durante el reinado de su hermano, del gran príncipe Iván Kalitta o Iván I de Rusia, la Rus Orda comenzó la colonización de Eurasia y movió sus tropas hacia el oeste. Las tropas de caballería rusas invadieron Europa en un amplio frente. Como resultado, gran parte de Europa occidental fue colonizada. El resultado de las conquistas del gran duque Georgi Danilovich y luego de su hermano Iván Kalitta en la primera mitad del siglo XIV fue el surgimiento del gran imperio mongol con el centro en la Rus de Vladimir Suzdal. El reino ruso es un término ruso y el imperio mongol es un término europeo occidental para designar el mismo estado. En fuentes rusas, el imperio mundial simplemente se llamaba toda Rusia o el reino ruso. En fuentes extranjeras, imperio mongol, es decir, el gran imperio. En el siglo XIV, Iván Kalitta, quien gobernó desde 1328 hasta 1340, fundó Roma y el Vaticano en Italia, como el centro del poder secular y religioso en Europa, así como el Instituto de los Papas. Iván Kalitta era al mismo tiempo el rey y el sumo sacerdote, el califa. En Occidente dejó atrás muchos recuerdos que a lo largo del tiempo se adornaron con leyendas y mitos, como por ejemplo el mito del rey sacerdote medieval Priester John, en latín Presbiter Ioannes. Debido a los errores de los cronistas, Iván Kalitta fue descrito varias veces en las páginas de la historia mundial bajo varios nombres, incluso con el nombre de Bato Khan, fundador de la Horda Azul. Así que la primera mitad del siglo XIV es el comienzo de la conquista del mundo por la Horda rusa. Durante los siglos XIV y XVI de nuestra era, el gran imperio mongol extendió su influencia sobre los vastos territorios de Eurasia y América, pero no se trataba de una operación militar, sino de una colonización más o menos pacífica de grandes espacios. Las pequeñas tribus y grupos étnicos que vivieron en estos territorios no pudieron ofrecer una resistencia seria a las tropas imperiales cosacas. Surgieron nuevos estados y reinos en las tierras colonizadas, por ejemplo, el imperio de los grandes mongoles en la India, el imperio mongol en el territorio de la China moderna, el reino de los mamelucos en Egipto, el reino de los samuráis en Japón, que procedían de Samara, de la metrópolis de Rus Orda, y finalmente el famoso reino de los mayas y los incas en América. Esta conquista fue solo la primera ola. En aquel momento no se trataba tanto de la conquista militar de tierras lejanas, habitadas principalmente por tribus salvajes o en general deshabitadas, sino de su colonización e inclusión en el imperio. Según algunas fuentes históricas, como las de Juan Malalas o Mavro Orbini, en aquel momento la mayoría de las regiones de Eurasia y África aún estaban escasamente pobladas. Por lo tanto, las tropas incontenibles de la Horda rusa, que se extendían en todas las direcciones desde el Volga, se sentaron en las tierras que aún no estaban colonizadas y crearon ahí nuevas ciudades, pueblos y culturas. Por ejemplo, gracias a las fuentes históricas conocemos la colonización por la Horda de la India como la aparición de los famosos arios y la creación de la civilización ario-india en el Indostán. Y los cosacos que llegaron a Egipto fundaron allí la dinastía de los mamelucos. Luego estos fueron descritos en la historia del llamado Antiguo Egipto con el nombre de los antiguos Dixos. Numerosas crónicas antiguas relatan estos resentamientos desde el centro del imperio de la Horda como la dispersión de los pueblos, como la gran migración de los pueblos, como la gran conquista eslava o como el origen de Babilonia. A finales del siglo XIV comienzan las revueltas en la Rus Orda.
en 1380, se lleva a cabo una sangrienta batalla entre las tropas de Dmitri Donskoy y el Tumen-Bashi, o líder militar Mamai, que se separó de la horda rusa e intentó establecer su propio estado. La capital del reino de Dmitri Donskoy en aquel momento era Kostroma, y la famosa batalla de Kulikovo tuvo lugar en el territorio de la actual Moscú, donde el río Yauza desemboca en el río Moscú. En aquel momento la ciudad de Moscú aún no existía. Esta batalla fue una batalla por la adopción final del cristianismo apostólico como la religión oficial de todo el imperio mongol. Más tarde, en el lugar de la batalla de Kulikovo, Dmitri Donskoy fundó la ciudad de Moscú. Después de unos